Y yo creo que para hacer una introducción, digamos que comprensible, deberíamos entender que la economía circular no es un concepto nuevo. Digamos que venimos hablando de economía circular ya hace cerca de unos 20 años. Digamos que lo importante ahora es que ha cogido fuerza, es un concepto que ha logrado integrar muchos actores de la cadena de producción y de consumo, y ahí es donde tal vez está su principal valor. Importante entender por qué la necesidad de hablar de economía circular, y yo creo que aquí es, digamos que nos devolvemos un poquito en el tiempo, para entender que nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo fundamental de producción y de consumo ha sido a lo largo de los años un modelo muy lineal. Ha sido un modelo básicamente en el que nosotros extraemos materias primas, las transformamos en algún tipo de producto a través de procesos de manufactura, los distribuimos, los ponemos a la venta, llega un consumidor, los usa, los consume y después los desecha. Entonces, los invito a que piensen en la mayoría de los productos que tienen hoy en día en sus hogares y se van a dar cuenta que la mayoría de los productos cumplen esta lógica que es muy lineal, digamos que es estrictamente lineal. Este modelo ha traído, a ver, no podemos negar que el desarrollo tecnológico, digamos que lo que hemos hecho en los últimos 100, 150 años ha mejorado los estándares de vida de muchas personas, esto es innegable, pero también es innegable que ha traído impactos negativos fuertes, impactos negativos al medio ambiente, a la sociedad. Por el lado del medio ambiente, básicamente, el modelo se construía sobre unas premisas que no son necesariamente ciertas, premisas como el hecho de que las materias primas son infinitas, digamos que podemos extraer y extraer recursos y transformarlos, digamos que infinitamente, cuando esto en realidad no es cierto. No es cierto ni en recursos no renovables que se van a extinguir o que ya se han extinguido, pero tampoco es cierto con los recursos que son renovables, porque digamos que los estábamos o los estamos todavía consumiendo a unas tasas, a una velocidad que no permiten que el planeta se recupere y a pesar de que son renovables, no permitimos esa renovación. ¿Listo? Entonces, esa era como una primera premisa. Otra premisa que digamos que ha funcionado durante los últimos 150 años o más es que la energía relativamente era barata, era fácil de conseguir, no nos preocupemos mucho por las externalidades negativas de lo que puede producir, digamos que el uso de esa energía fundamentalmente fósil, y simplemente utilicémosla. Y eso tampoco es cierto. Digamos que ya sabemos que las externalidades negativas del uso de energías fósiles son grandes, están generando cambios climáticos importantes por todo el tema de emisiones, de polución. Entonces, esa segunda premisa tampoco era cierta, ¿cierto? Y la tercera, que es importante, es que de alguna u otra forma los materiales que colocábamos dentro de nuestros productos con los cuales satisfacíamos nuestra necesidad, después de transformados, de alguna u otra forma, como que perdían valor en el tiempo, como que de alguna u otra forma los perdíamos de vista. Piénsenlo desde este punto de vista. Cuando hacemos un producto, le vamos agregando valor al producto a través de la transformación de los materiales, agregando la energía, haciendo todo este proceso. Y una vez los productos se venden, el consumidor los usa, pareciera como que el producto desapareciera, como que desapareciera por lo menos del interés general, cuando en realidad esos productos todavía digamos que tienen un valor bien alto en términos, por ejemplo, de materialidad. Y sin embargo, esos materiales todavía lo hacemos, terminan en un relleno sanitario o terminan incinerados o peor aún en un botadero, en un vertedero, digamos que informal. Y son materiales que son valiosos y que digamos que extraerlos generó una serie de uso de recursos que fue bien importante. Entonces, esas premisas digamos que no eran válidas o no son válidas. Entonces, nos dimos cuenta que ese modelo tan lineal efectivamente no nos permitía de alguna u otra forma pensar en un desarrollo sustentable, en un desarrollo como sociedad sustentable. Entonces, aparece la idea de economía circular como una nueva forma de desarrollo, un paradigma diferente de desarrollo, en el que vamos a favorecer digamos que una serie de ciclos, de cascadas técnicas y cascadas biológicas, en la que al final, para no entrar en detalles estrictamente técnicos, lo que queremos por un lado es garantizar que vamos a extraer el máximo valor posible de los productos cuando están en nuestro sistema de producción y de consumo, a través de estrategias como el reuso, la reparación, la remanufactura. Entonces, antes de que estos productos se consideren desperdicio, basura y terminen en un relleno sanitario, hombre, consideremos cómo podemos mantenerlos en el sistema y extraer valor a lo largo del tiempo.
Y por el otro lado, digamos que cuando estos materiales con los que hacemos nuestros productos tienen que retornar de alguna u otra forma al medio ambiente, a los ecosistemas, hagámoslo de una forma que no tengan externalidades negativas, que se puedan integrar de alguna u otra forma e incluso crear valor biológico cuando regresen al ecosistema. Entonces, esta es como la introducción más general y más rápida, yo creo que he hecho sobre el tema de economía circular, pero esa es la lógica que hay detrás. Digamos que entender que necesitamos un modelo de desarrollo que es más sustentable, que favorezca, digamos que esta serie de ciclos técnicos y biológicos para extraer el mayor valor de los productos que hacemos para satisfacer nuestras necesidades y donde idealmente eliminemos esta idea de basura, de desperdicio, de que básicamente todos los procesos de consumo terminan generando basura que va a terminar en un relleno sanitario o en un proceso de incineración con las consecuencias negativas tanto ambientales como sociales. Entonces, esa es como mi área de trabajo, particularmente enfocada en el tema como de diseño y los aportes que el diseño le pueden hacer al desarrollo de este tipo de economías circulares. Eso es. Gracias, Clemente. Buenísimo. Una buena introducción histórica. Bueno, ahí Carlos puede seguir si es que le parece. Sí, yo creo que Ricardo habló de forma muy, muy completa todo lo que es la economía circular, cómo se percibe, cómo nace, cómo nos proyectamos en torno a ella. Y me gustaría justamente a lo que va este conversatorio, que es cómo desde la academia y el sector público o el sector privado la podemos aterrizar al final. Ricardo nos hizo una introducción muy, muy buena de las causas, de las consecuencias, eh, y yo quiero ahora afrontar cómo vamos a atacar este problema que planteó Ricardo, que es cómo percibimos los materiales, cómo hacemos que los materiales no generen externalidades negativas, y como decía Ricardo, cómo generamos un sistema que realmente sea sustentable. Ahora, particularmente al área que me dedico yo, a la revalorización de residuos sólidos, ya, específicamente los orujos, particularmente el orujo de cebada, donde hay muchos desafíos químicos, ingenieriles, desde el ciclo de vida entero del material, o sea, entender por qué los orujos fermentan, por qué se pudren, cuándo se pudren, bajo qué condiciones se pudren, eh, y a la hora de solidificarlos después y construir un material, por ejemplo, eh, viene la siguiente pregunta, que es, ¿qué hacemos después con el material? ¿Se biodegrada? ¿Se puede compostar? ¿Cuándo se puede biodegradar? ¿Cuándo se puede compostar? Y en ese sentido hay mucha, mucha desinformación en la población sobre ese tema, y en nuestra misión educar en sustentabilidad en ese tema, porque hay un vacío, por decirlo de alguna forma, en la educación de biodegradabilidad. O sea, hoy día la gente en general, si tú agarras a alguien de la calle y le preguntas si algo es biodegradable, probablemente no te responda bien la pregunta, eh, porque hay tres cosas que uno tiene que saber a la hora de biodegradar, y que son generales. Lo primero es el porcentaje de biodegradabilidad, que es cuánto se biodegrada lo que se biodegrada. Lo segundo, el ambiente de biodegradabilidad, ya que cada material se biodegrada en un ambiente diferente, a una cantidad de oxígeno diferente, a una presión diferente, a una temperatura diferente, y no todas las cosas son biodegradables a temperatura natural. Ya hay muchas cosas que sí son biodegradables, pero a escala industrial. Y en ese sentido tendríamos el desafío de poder recolectar esas cosas y llevarlos a plantas de compostaje industrial y también poder compostarlo, lo que también sería bastante bueno, la verdad, pero ahí nos falta bastante educación sobre el tema. Entonces, en ese sentido, creo que el principal desafío de la economía circular parte un poquito antes, y que es efectivamente la educación, educar para la sustentabilidad, educar por la sustentabilidad, desde los colegios, desde las universidades. Ahora igual en la Universidad Católica estamos avanzando con la cátedra de sustentabilidad, sistemas alimentarios regenerativos, cambio climático, enfoque interdisciplinario. Hemos avanzado mucho desde las universidades, pero nos falta una patita atrás, que son los colegios, donde los niños tienen que saber compostar, tienen que saber cuándo algo se puede biodegradar, y entender que no lo que tienen en la basura al final, o sea, lo que tienen en la mano al final no es basura. El producto al final nunca se percibe como basura si lo repensamos, tal como eh, lo plantea Triciclo, y Agustín en un ratito más nos va a poder hablar un poquito más de eso. Pero creo que el principal desafío acá es replantearlo desde la educación.
Y en Chile tenemos una gran referente, que es Marianne Miller, que fundó la Escuela Agroecológica de Pirque, donde efectivamente se enseña un modelo educacional eh, donde las personas pueden percibir la tierra, pueden entrar en tacto con la tierra, una educación mucho más práctica que teórica, una mezcla de práctica y teoría que efectivamente permite aterrizar los conceptos de sustentabilidad, permite educar a los niños desde chicos en el desarrollo sostenible y que efectivamente nos puede permitir llegar a lo que decía Ricardo, de una real economía circular y poder cerrar el ciclo de los materiales. Buenísimo, muchas gracias. Más enfocado en el compostaje, Carlos, bacán. Ahora, Agustín, si nos podéis contar tú un poco tu perspectiva, sería buenísimo. Sí, voy a apoyarme con una presentación. Dale. Pero que un poco como que sintetiza todo lo... sorry. No, espérate. Un segundo. No caché que estaba presentando, ahora sí. Ok. Ahí sí. Entonces, un poco para sintetizar los dos puntos, yo creo que ya han tocado lo suficiente. Ricardo ya introdujo el tema de los flujos en cascada, Carlos magistralmente de los diferentes tipos de biodegradabilidad o compostabilidad. Desde la vereda que me toca trabajar en triciclo es un poco combinar todas las distintas estrategias de diseño, de ingeniería, de educación para apoyar a la transición de la economía circular de distintos sectores o impulsando proyectos de innovación desde nosotros mismos. Entonces, y también enmarcándolo en lo que estamos hablando hoy día, es como, ok, si vamos a estar hablando del ODS número 12 y la relación que tiene con la economía circular, creemos que los distintos ODS funcionan como un motor para la innovación. Y ahí la economía circular al menos tiene relación con 11 de los 17 y ya particularmente con 5 una relación súper fuerte y casi indisoluble, y con el que hoy día nos toca hablar, y ya Ricardo también introdujo un concepto que yo quiero hacer como el énfasis, es que a lo mejor al 12, bajo una óptica de economía circular, le deberíamos cambiar el nombre, debería ser producción, consumo y uso responsable, ¿no es cierto? Porque en la economía circular hay que distinguir muy claramente la diferencia entre un usuario y un consumidor. Y eso lo voy a tocar con más ahínco un poco después, repasar estas 3 principios fundamentales de la economía circular como contemporánea, que es la que ha impulsado la Ellen MacArthur Foundation, en que ha puesto un poco de acuerdo a al menos 8 escuelas de pensamiento que son estas que se vienen hablando y disputando este tema hace más de 20 años, pero al menos este es como el mínimo común múltiplo, y es de donde se han construido muchos consensos, sobre todo en los últimos 4 o 5 años. Y la Ellen MacArthur, porque la relación de la acción climática con la economía circular a veces parece ser no tan evidente, pero en este paper de completando la imagen completa y cómo la economía circular puede ser un agente que combate el cambio climático, que fue lanzado en septiembre del año pasado, dice, ok, tenemos del presupuesto total de carbono de emisiones, el 55% se debe a emisiones de energía, a generación de energía, pero el 45% viene relacionado a los productos en el uso y consumo. Entonces, en ese entendimiento y repasando los supuestos fundamentales, de la hipótesis que planteó Ricardo de espacio o recursos infinitos para extraer, espacio infinito para disponer y energía infinita para usar, es que se plantea este gráfico mariposa en que resume muy bien las cascadas técnicas y cascadas biológicas y un orden de prioridad en las cosas que nosotros debiéramos hacer. Entonces, ¿qué es lo que propone este gráfico mariposa? Si se fijan, es la distinción entre usuario y consumidor. Entonces, al final, todos los que son nutrientes técnicos, todos los que son sintéticos, nosotros deberíamos buscar la forma de cerrarle el ciclo en su último ciclo de uso, ¿no es cierto? Y que esa es la opción más desesperada, que es el reciclaje, y donde Triciclos tiene más experiencia en la gestión de esos residuos reciclables, pero es la que tiene mayor pérdida de capital, y eso se demuestra como el loop más lejano de la mariposa. Entonces,
cuando yo empiezo a referirme y hago la distinción entre usuario y consumidor, es que yo estoy, cuando hablo de un usuario, es que estoy anticipando cuál va a ser el siguiente uso de ese elemento, ese nutriente técnico que tiene en sus manos, o sea, el celular, ya sea el computador, ya sea un edificio. Entonces, de esa forma yo puedo ir anticipando qué es lo que va a ocurrir después. Y por el otro lado, la economía circular siempre trata de copiar lo que hace la naturaleza. Los nutrientes biológicos fluyen naturalmente en cascada y son reaprovechados por distintos organismos y son ciclos cerrados dadas las condiciones propias en las que son aprovechados. Entonces ahí vienen los desafíos de cuando metemos nutrientes biológicos a competir o en contextos donde predominan los ciclos técnicos. Y ahí es mucho el trabajo que hace Carlos en poder reaprovechar un orujo o hinojo, bueno, orujo, de cebada y Orujo. orujo. Y después convertirlo en un producto que sea realmente biodegradable, compostable y que no genere al final los mismos desafíos que nos están generando los nutrientes técnicos. Y ahí solamente para cerrar y como muy relacionado con esto, quise traer este gráfico que armamos en Triciclo hace un tiempo, que lo usamos como para labor educacional y entrenamiento de equipo, es que las distintas como categorizaciones que hay de plástico, porque son, de nuevo, son sujetos de mucha confusión entre si es que el origen es vegetal o natural, se piensa que automáticamente es compostable y biodegradable, cosa que dista mucho de la realidad. Y también que existen algunos polímeros que son de origen fósil y que sí son biodegradables o compostables, dadas ciertas condiciones que Carlos explicó. Ahí en general son industriales, en casa o en medio acuoso, que van variando según su categoría. Pero de nuevo, poder anticipar las aplicaciones que vamos a tener con los distintos productos y servicios para poder gatillar estas cascadas técnicas y poder atender los distintos requerimientos son lo que con Ricardo hemos robustecido a través del currículum del Major de IDI, en que infundimos todos estos conceptos, todas estas técnicas, todo este marco de pensamiento con un marco de diseño de sistema de producto-servicio en que existen herramientas, que no hay que ser un genio loco para que se nos ocurran estas cosas. Hay una metodología que funciona y que permite anticipar muchas de las cosas que van a ocurrir naturalmente en el ciclo de uso o ciclo de consumo de los distintos productos y servicios, en los cuales nos apoyamos muy fuertemente y que creo que sirve como una súper buena base para que podamos ir conversando qué es lo que podemos hacer alrededor de estos temas para impulsar el producción, consumo y uso responsable. Así que hay que renombrar ese ODS número 2. Buenísimo, muchas gracias. Creo Buenísimo, que Agustín. sí, entre esa tremenda introducción, creo que estamos listos para empezar a preguntarnos, quizás indagar un poquito más en ciertas cuestiones que surgen de cómo podemos lograr avanzar hacia eso. Entonces, bueno, quería mencionarle a todos los participantes, si tienen preguntas, por favor, que la escriban, la manden por el chat. Ahí, bueno, voy a partir con una primera pregunta que creo que puede servir para ahondar un poquito más. Y es cómo podemos, en este proceso de cerrar el ciclo de los materiales, como se le llama, de los materiales, de los productos, de los servicios, cómo podemos o cuáles son las principales dificultades que esto presenta, quizás partiendo en Chile o a nivel mundial también, y cómo podemos superar estas dificultades. Ahí sí, si me permiten, puedo como seguir con el ritmo. Y ahí, como el eslogan de Triciclo es que la basura es un error de diseño. Y eso no significa que sea culpa de los diseñadores per se, ¿no es cierto? Es de un diseño de un sistema y hemos puesto especial énfasis en, al final, todos los productos y servicios vienen en sistemas orquestados o no orquestados que van a como condenar un poco cuál va a ser el fin de uso o el fin del ciclo de vida de cada uno de los productos. Entonces, cuando aseguramos que la basura es un error de diseño, empezamos a buscar literatura que nos pudiera soportar
aseveración, y efectivamente la Cámara de Ecodiseño alemana indicaba que el 80% de los impactos medioambientales de un producto o servicio son alocados en la fase de diseño. O sea, cuando yo estoy en el pizarrón con el equipo de diseño, ya estoy poniendo los tonos en la materialidad que se va a usar, en el sistema logístico que se va a usar, en el consumo de energía que este va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de lo que nos toca trabajar a nosotros en temas de cierre de ciclo viene muy de la mano con entender y trabajar con los productores y diseñadores en qué es lo que van a poner en el mercado y cómo pueden anticipar que eso no requiera ser reciclado. Porque, de nuevo, el cierre de ciclo, así como el más largo, es dentro de las cascadas técnicas y dentro del concepto de economía circular como un todo, es como la opción más desesperada. Entonces nosotros tenemos que tratar de evitarlo desde el diseño de los productos y servicios y en la entrega de estos beneficios, tratar de evitar la generación de desperdicio, y eso se vincula con uno de estos principios fundamentales que les mencioné de la economía circular contemporánea y que sirven como mínimo como múltiplo, o sea, diseñar para que no exista basura o residuo. Y si es que ya lamentablemente nos vimos forzados a que eso fuera así, asegurémonos que esos materiales sean netamente técnicos, netamente biológicos, tratar de no mezclarlos para no crear estos híbridos monstruosos, como dice William McDonough, porque eso nos imposibilita nos dificulta la posibilidad de poder procesarlo adecuadamente como materia prima y que vuelva a reinyectarse a los ciclos productivos. Una preguntita extra ahí. ¿Cómo logramos que los productores o los diseñadores de productos, servicios, entiendan el valor que tiene diseñar a conciencia, entender que uno puede diseñar algo sabiendo que eventualmente va a ser reciclado y qué valor eso le va a agregar al productor mismo que quizás lo ve muy lejano? Ahí de repente Ricardo, que el especialista. Está muteado, Ricardo. Perdón, ya, listo, gracias. Gracias, Agustín. A ver, hay un tema, y es que hemos desarrollado un sistema económico, un sistema de desarrollo, un modelo de desarrollo que tiene muchos incentivos perversos, digamos que en la mitad, digámoslo así. Entonces, pensémoslo, y lo voy a poner en términos muy prácticos. Digamos que tenemos en nuestra casa una tostadora, la tostadora se daña, y nosotros vamos al supermercado o a la tienda a comprar uno nuevo, y eso nos puede salir económicamente más rentable de alguna otra forma que pensar en repararla. Y eso en principio no tiene lógica. Digamos que, a ver, yo ya tengo una serie de materiales, de recursos, de energía metidos en esta tostadora, debería ser mucho más barato y debería ser la primera opción ir y repararla y no tener que comprar una nueva que tiene materia prima virgen, que tiene una serie de energía, digamos que embebida. Pero la realidad no es esa. La realidad es que, digamos que nos enfrentamos a esos dilemas en el que reparar la tostadora es difícil, no conseguimos quien lo haga, no sabemos hacerlo nosotros mismos. Y ahora conectando con lo que decía Agustín, la tostadora de pronto en un principio tampoco fue diseñada para ser reparada. Y entonces nos encontramos con dificultades como piezas que están pegadas, con adhesivos que no se pueden separar, no se puede abrir la tostadora, y al final resulta como una opción muchísimo más viable comprar la tostadora nueva, ¿cierto? Pero eso no está bien. Digamos que cuando replanteamos lo que yo les decía de las premisas de que los materiales no son infinitos, de que la energía es costosa, empezamos a entender que eso no tiene una lógica, eso no es lógico. O sea, montamos un modelo de desarrollo que no tiene mucha lógica. Entonces, para contestar la pregunta, Clemente, un poco es, ¿cómo logramos ese diseño consciente? Tenemos que replantearnos lo que te decía al principio, de que nuestros modelos de producción y de consumo estaban parados sobre cosas que no eran ciertas y que hoy en día ya sabemos que no son ciertas y que las podemos medir y ya podemos saber cuáles son las externalidades negativas, porque este es un problema también. Digamos que no vamos a poner aquí a la industria como si fuera el diablo de alguna otra forma del tema, porque no es así. Digamos que las empresas operaban, se movían en el modelo que de alguna otra forma todos construimos, estamos hablando productores, consumidores, sociedad civil. No se medían mucho estas externalidades negativas, no se consideraban dentro de la ecuación de alguna otra forma de los productos. Entonces, los productos tampoco reflejaban un valor real, digamos, porque
como no podíamos incluir estas externalidades negativas, pues hombre, operemos así. Hoy ya las podemos medir, sabemos lo que causan la polución, la contaminación de vertientes hídricas, de aire, entonces tenemos mucha más información para hacer esta transformación. Ahora, en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que Carlos tocó un tema muy importante, la educación. Tenemos que generar un modelo diferente de enseñanza, focalicémonos en el diseño, que es como mi área de experticia. Hoy en día las escuelas de diseño, las escuelas de ingeniería, en muchos sentidos seguimos enseñando un diseño muy tradicional de hay que transformar materias primas, hacer productos y los productos alguien los va a comprar, los va a usar o los va a consumir y lo que pase de ahí para allá no nos importa mucho. Hemos avanzado en meter, digamos que sí, cátedra de sustentabilidad y como elementos que de alguna u otra forma le den a los estudiantes una visión un poco más completa y eso está muy bien, es fabuloso, pero el esfuerzo tiene que ser mucho más grande porque en últimas las prácticas de industria las vamos a poder transformar a través de los profesionales que van a ir de alguna u otra forma cambiando generacionalmente ese paradigma de producción y de consumo lineal por un nuevo paradigma que sea mucho más sustentable. Entonces, el tema educativo es fundamental. Pero mientras eso sucede, porque nos puede tomar un par de décadas lograr ese tipo de cambios, quienes trabajamos en academia, quienes trabajamos en investigación, digamos, o emprendedores que trabajan en el área, tenemos que propender por trasladar estas prácticas a la industria, por introducirlas, por cambiar de alguna u otra forma esas prácticas. Triciclos hace una labor, digamos que fabulosa en el sentido de que, sí, digamos que ellos arrancaron por el tema de puntos limpios y de reciclaje, pero en el camino se han metido en un tema mucho más educativo, de trabajar con las industrias, de ver cómo pueden modificar desde el diseño, el cómo hacen sus productos para evitar que se conviertan en productos en desperdicio y en basura al final de su ciclo de vida. Entonces, es un tema, digamos que no tiene una única solución. Digamos que tenemos que trasladar prácticas a la industria, tenemos que trabajar en educación, tenemos que graduar diseñadores, ingenieros, que vayan con una mentalidad diferente sobre el tipo de productos que van a diseñar. Tenemos que formar consumidores, y aquí hay un tema bien importante porque no es un tema solamente de la parte de producción. Tenemos que formar consumidores que también entiendan mucho mejor, digamos que las dificultades de alguna u otra forma del sistema, que exijan más a las compañías, pero que también se comprometan más. Porque aquí hay un tema que yo creo que es importante y es que digamos que a nivel de producción hemos hecho muchas cosas. En Chile, literalmente, estamos ahorita en el proceso de implementación de la ley REP, que es la ley de responsabilidad del productor, que de alguna u otra forma se deriva de iniciativas y de directivas que se han, digamos que, aplicado en la Unión Europea desde los años 90, en donde le exigimos cada vez más al productor ser responsable sobre sus productos, sobre sus procesos. En ese sentido, esa responsabilidad también tenemos que trasladársela al consumidor. El consumidor también tiene, y el usuario, llamémoslo usuario consumidor para hacer las dos distinciones que hizo Agustín, tiene que asumir esa responsabilidad y consumir y usar responsablemente. Y entonces tomar decisiones como, oiga, antes de pensar en comprar una nueva tostadora, veamos si la puedo reparar, veamos a quién me acerco para hacerlo. Por el lado, por ejemplo, de compostaje y ese tipo de cosas. Las empresas pueden hacer, digamos que, esfuerzos grandes en utilizar materiales compostables, El usuario tiene que hacer un proceso de separación en su hogar para que la cosa funcione. Mire, esto es reciclable, esto es compostable, venga a ver a dónde lo puedo llevar, venga a ver quién lo puede recoger en mi casa. Entonces, me gustaría, Clemente, decir que la respuesta es única, pero no. Son muchas cosas, son muchas variables integradas y es asumir de verdad esta idea de justamente del ODS, y es producir y consumir responsablemente, y eso significa distribuir las responsabilidades a lo largo de la cadena de producción y de consumo entre todos los actores involucrados, empresas, consumidores, sociedad civil, gobierno, en el tema de generación de políticas públicas. O sea, es un esfuerzo de verdad mancomunado de muchos actores para que la cosa funcione. Totalmente de acuerdo. Aquí había una pregunta en el chat que pregunta María Antonieta. Menciona que si habrá una estrategia para el reciclaje de la gran cantidad de material de protección contra el virus actual, el COVID. No sé si alguno tiene alguna idea al respecto.
Ahí a nosotros nos pasa que como trabajamos en harto en gestión de residuos, hemos trabajado con algunas clínicas y hay un error, un problema como estructural en la gestión de residuos clínicos o intrahospitalarios, como es el nombre adecuado, en que se mezcla todo, ¿no es cierto? No hay una separación entre lo que está contaminado y no, entre lo que es peligroso o no. Entonces, de hecho, alrededor del 80% de la generación de residuos intrahospitalarios es técnicamente reciclable, pero por la gestión que hay de esos residuos, al final del día se vuelven el 100% irreciclables. Entonces, me gustaría decir que hay una estrategia, pero no. Y de nuevo, viene como muy fuerte como con un problema como sistémico de cómo se generan o se gestionan estos residuos. Y desde el punto de vista del usuario final, de nosotros, del día a día, de que usamos la mascarilla, usamos guantes a veces, también son de materiales complejos. O sea, la mascarilla, además de ser un potencial vector infeccioso, también generalmente son de polipropileno tejido, tela, con múltiples materiales, con inserciones de plástico, con expandex, no son cosas como muy complejas de poder limpiar un flujo único, darle un volumen adecuado para que eso se convierta después en un proceso de transformación final. Entonces es un tema complejo, pero ya hay algunas iniciativas y de hecho esto como que todo este tema lo he puesto como muy de manifiesto y arriba de la mesa que hay que hacer cosas urgentes y por eso se nos han acercado un par de clínicas para poder repensar estos sistemas de gestión. También hay diseño de productos que es para reducir por ejemplo, el volumen de las pecheras cuando son dispuestas, porque así también mejora la capacidad de concentrar estos flujos y poder transformarlos adecuadamente posterior. Sí, yo me quiero tomar de Agustín para decir efectivamente, como decía Agustín, que hay cosas que se vuelven en el camino irreciclables, ¿ya? Por haber entrado en contacto con distintas sustancias químicas, por ejemplo, o por toxicidad. Hay muchas razones por las que se da eso y también se da en la biodegradabilidad. Pero ahí yo creo que efectivamente es donde está el punto clave, porque ahí es donde tenemos que cuestionarnos ya no solamente el modelo, ya no solamente los consumidores, los productores, sino también los materiales que estamos usando, la materialidad, la fórmula química que estamos estructurando, y también desde el inicio del producto hasta que se cierra el ciclo, ¿no? Porque acá no hay un fin, hay un inicio y vuelve a iniciar el ciclo, ¿no? Esa es la economía circular, un infinito loop que está todo el rato operando. Pero efectivamente creo que ahí es donde nos tenemos que cuestionar qué materiales estamos usando. Por ejemplo, el plástico o el más tradicional, el polietileno de baja densidad, que es el que usamos muchas veces, es un material que se puede reciclar, y como nos podrá contar Agustín, uno cada vez que va reciclando, cada vez se puede reciclar menos del producto inicial. O sea, si yo tenía un 100%, después voy reciclando menos porcentaje y así sucesivamente. O sea, no se puede reciclar un 100% del producto. Siempre se pierden micropartículas en el proceso. Y ahí es justamente donde tenemos que apuntar por el cuestionamiento a nuevos biopolímeros, biomateriales. Ahí Agustín nos explicó un poquito más de los orígenes biológicos, está el PLA, también hay otros biopolímeros como el PBAT, y ambos, si bien son biodegradables, ambos no son biodegradables a escala natural, son ambos biodegradables a escala industrial. Pero si desde ya nos cuestionamos qué materiales estamos usando y qué consecuencias van a tener esos materiales, yo creo que va a ser mucho mejor. Porque, por ejemplo, hoy día, en el uso del plástico, no es solamente un problema el polietileno de baja densidad, cuando lo vemos en las playas ahogando a especies, sino también es un problema en el inicio del proceso. Ya solamente por generarlo, ya estamos, desde el punto de vista de la ingeniería química, emitiendo dos gases de efecto invernadero muy potentes, que son el metano, CH4, y el etileno, C2H4. Ambos se deducen del polietileno de baja densidad. Ya cuando entra en contacto con el sol, con el calor, en su proceso de creación, también emite esos gases. Ahora, lo emite en mucho menos cantidad que otros materiales, por supuesto,
pero a la larga los sigue emitiendo, y si consideramos 40 empresas de 50 países diferentes, lo multiplicamos por distintos continentes, al final sí suma para efectivamente elevar la temperatura de nuestro planeta Tierra, e ir en contra del desarrollo sostenible a largo plazo. Por supuesto que a corto plazo sería muy marginal, pero creo que desde ya es importante empezar a cuestionarnos qué materiales estamos usando, qué materiales no estamos usando, cómo iniciar el ciclo de los materiales y sobre todo cómo cerrar el ciclo, porque no es fácil. Sí, interesante. Creo que aquí hay una pregunta que la encuentro interesante, que tiene que ver con el área minera, que es un sector que genera, sabemos las magnitudes de escala o la escala de desechos que pueden generar. Y Milena pregunta si es que saben, si es que hay alguna forma o se está incorporando la economía circular en el sector minero. Y si es que supieran también cómo implementar o fomentar la economía circular en regiones mineras del norte de nuestro país. Creo que una pregunta súper interesante. No sé si alguno tendrá alguna... Sí, yo tengo una referencia sobre Sí. eso. En Minera El Teniente se está implementando una estrategia de revalorización o de reutilización de agua, y se está empezando a utilizar agua de mar, y esa misma agua se usa y después se devuelve al mar, ya por un proceso de filtrado principalmente. Y en cuanto a residuos sólidos, en la industria minera es súper, súper complejo, porque el denominado proceso de enriquecimiento de minerales, disculpen, como lo llaman ellos, que es un proceso donde uno le echa distintos químicos a los minerales con el fin de aumentar su potencial o valor económico, muchas veces genera muchos problemas. Muchas veces en ese problema hay arsénico, hay distintos contaminantes que son los que en definitiva generan los relaves. ¿Ya? O sea, si se genera un relave de eso y el relave se nos desborda, se genera una zona de sacrificio. Entonces, no es menor. Es un tema bastante complejo el poder revalorizar los residuos de la industria minera. Y lo digo porque yo particularmente trabajo revalorizando los de la industria cervecera, donde ya evitar un proceso de fermentado, que es un proceso de oxidación incompleta, ya es difícil. Además, sacarle un proceso de toxicidad, como sería el caso de la industria minera, es aún más complejo desde el punto de vista químico, desde la ingeniería química. Entonces, ahí sí nos tenemos que replantear el cómo estamos haciendo minería, porque muchas veces se echan químicos que no eran necesarios echar a los materiales con el fin de aumentar el valor económico, y que perfectamente se podrían evitar. Pero de que estamos avanzando, por supuesto que estamos avanzando desde el proceso de revalorización de agua, y sobre todo hacer hincapié en que tenemos que avanzar. O sea, la electromovilidad, que es otra área, depende de la minería. O sea, la gran parte de la electromovilidad hoy día depende de las baterías de litio, depende de la extracción de minerales. Entonces no podemos en algún sentido evadir la actividad minera, pero sí tenemos el deber y la necesidad y la responsabilidad de rediseñarla y repensarla en su totalidad, para entender cómo podemos extraer eficientemente para así poder seguir generando electromovilidad, buses sostenibles y sobre todo ciudades sostenibles y producción, consumo y, como decía Agustín, uso responsable. Sí, Hola, también ahí me quiero sumar con algunos antecedentes y cosas que están ocurriendo alrededor de la minería. Hay muchos proveedores que están de la gran minería que están adoptando modelos de economía circular. Uno muy notable y conocido a nivel mundial es chileno, que es Neptuno Pumps, que son bombas para la gran minería, que es liderado por Petar Ostojic, y que es un súper buen referente en cómo han ido incorporando remanufactura de bombas, producción local en la región en el sector de Iquique, pero proveyendo a la gran minería bombas que tienen trazabilidad completa de las piezas, que pueden hacer remanufactura mucho más eficiente y atender más localmente sin contar con toda la huella de carbono y todos los impactos que genera la industria manufacturera en otros sectores. También hay un proyecto, hay mucho de tecnologías de blockchain alrededor de
el producto terminado, por así decirlo, y también en algunos procesos. De hecho, Codelco está implementando un sistema de trazabilidad vía blockchain para el uso de agua, y también hay hartas iniciativas para hacer pasaportes de materiales, en que se puede tener tanto la proveniencia como el destino final, y así de una otra forma también empezar a, y por qué no soñar como con un Chile que venda cobre as a service, ¿no es cierto? O sea, que seamos capaces de poder retener la propiedad sobre el cobre en la medida que van madurando también tecnologías de trazabilidad, donde podamos saber dónde está cada gramo que salió del país y poder recuperarlo para un siguiente uso. De hecho, ya hay ciertos depósitos en países como China, Indonesia, en general el sudeste asiático, que han sido como zonas de desecho de residuos o artículos electroelectrónicos, en que la ley de esos vertederos está siendo mayor que la ley del suelo, de las minas. Entonces ya hay también técnicas como de minería urbana súper sofisticadas para poder recuperar materiales preciosos, cobre y otros, y evitar seguir haciendo hoyos en la tierra, ¿no es cierto?, que ya nos da un poco para más por los mismos efectos colaterales o medioambientales que ya todos conocen. Súper. Yo simplemente quiero decir algo pequeño al respecto, y es que tanto Carlos como Agustín tocaron un tema muy importante, y es, si queremos transformar industrias que incluso pueden ser complicadas, como la minería, que digamos que es extracción en su mayoría de recursos no renovables, podemos hacerlo, o sea, desde varios puntos de vista, y yo creo que ahí es donde hay que trabajar. O sea, podemos centrarnos en el negocio, digamos que en la extracción pura del mineral, y entonces los dos, tanto Agustín como Carlos, nos mencionaron ejemplos de el uso de agua, redistribución de aguas, cosas que están como muy relacionadas con el negocio mismo de la extracción. Pero también podemos transformar industrias, digamos que alrededor de su operación. Digamos que, entonces, por ejemplo, utilicemos maquinaria que haya pasado por procesos de remanufactura, como decía Agustín, en vez de utilizar maquinaria que sea estrictamente siempre nueva y gastando una cantidad de recursos importantes. Uno de los desechos grandes de las minerías, que no tiene que ver directamente con el mineral, son los neumáticos. Por ejemplo, el neumático de maquinaria pesada de minería es un problema. Son muchos neumáticos de grandes dimensiones, y digamos que si no encontramos una forma eficiente de revalorizar los materiales que hay en esos neumáticos en otro tipo de producto para la misma industria minera o para otra industria, se convierten en un problema a largo plazo, en un problema importante. Entonces, a pesar que de pronto uno diga, bueno, pero los neumáticos no tienen que ver directamente con el cobre, con el mineral, igual salen de la operación minera, entonces algo tenemos que hacer con ellos. Entonces, para resumir un poquito es, si queremos transformar sectores, industrias, tenemos que apuntarle, obviamente, digamos que a su actividad primaria, y a ver cómo podemos mejorar esa actividad primaria en función de sustentabilidad, pero también a ver cómo, digamos que qué está pasando alrededor de esa industria, cuáles son los insumos que utilizan, de dónde provienen esos insumos, qué tipo de maquinaria se está utilizando, qué tipo de energía se está utilizando para los procesos mineros. Y entonces ahí, por ejemplo, yo conozco iniciativas interesantes digamos que empresas mineras que están, digamos que generando un mix de uso de energías para sus procesos de excavación, para sus procesos de procesamiento mineral, utilizando energía solar y digamos que utilizando alternativas que hagan que al final su operación sea más sustentable. Y entonces eso lo podemos trasladar básicamente a cualquier industria. Veamos cuál es su actividad primaria, veamos cómo podemos hacer mejor esa actividad primaria, pero también veamos toda la operación como un sistema, porque en realidad es eso, es un sistema muy grande que involucra muchas más compañías, muchos más sectores, y se puede trabajar alrededor de esa actividad primaria. Ese es como el mensaje. Hola, yo tenía una pregunta. Primero que nada, decir que, perdón, porque tuve el micrófono abierto mucho rato y me di cuenta recién, así que si escucharon algo, perdón. Mi pregunta va en relación a algo que comentó Agustín hace un par de minutos con respecto a pasar de economía de productos a economía de servicios, ¿no es cierto? Pensar un poco el cobre en los servicios, o sea, el cobre como un servicio, no como un producto, y va en función de, ¿podemos realmente pensar una economía de aquí a 50, 100, 80 años, lo que fuese, en que todo lo que nosotros consumamos sea un servicio más que un producto, entendiendo que muchas de las cosas que nosotros consumimos hoy día
no son porque queramos el producto, sino que es porque queremos obtener el beneficio que puede otorgar, ¿no es cierto? El computador, no queremos un computador, queremos poder trabajar, queremos poder conectarnos, y qué mejor ejemplo que eso, que la bebida retornable Coca-Cola, ¿no es cierto? Que nosotros no queremos la botella, sino que queremos el líquido que está contenido en ella y la tomamos y después devolvemos la botella. ¿Es posible pensar una economía circular en la que en 50, 100 años más realmente eso sea una realidad? ¿En todo ámbito? Yo quiero creer que sí, yo creo que ese va a ser el nuevo estándar y naturalmente para poder abordar el problema de muchos productos esa va a ser la solución, ¿no es cierto? Y no solamente las retornables como el caso más de borde, ¿no es cierto? Pero ya está ocurriendo muchísimo, o sea, a partir de la crisis subprime del 2008, las empresas se pusieron un poco más cómodas en compartir activos, ¿no es cierto? Y ahí es cuando nacieron las economías colaborativas de redistribución, ahí apareció Airbnb, apareció Uber, aparecieron, no sé, pues, corralitos de herramientas para el arriendo, muchos modelos de leasing, incluso en Estados Unidos ya nadie se compra un auto, nadie se compra una casa, es todo basado más o menos en los mismos principios y yo creo que tiene que ver con muchos factores culturales, de conciencia también y también entender que estos modelos son una buena idea de negocio y por eso esto también se llama economía circular y no buena onda circular o abrazos circulares, ¿no es cierto? Esto en verdad también tiene un propósito de buscar rentabilidades para que sean sostenibles, o sea, no olvidar que la sostenibilidad es definido como la intersección del ciclo económico, social y económico, social y medioambiental. Entonces, yo creo que de todas maneras hay algo que va a ocurrir probablemente mucho antes de 50 y 80 años. Quizás no en un 100%, pero al menos en un 80%. Y ahí parte del trabajo que hace Ricardo es en estos temas y trae evidencia desde la academia de también cómo se va movilizando el poder plasmar estos contenidos a los nuevos alumnos, a los nuevos profesionales para que lo puedan implementar exitosamente en sus próximos desafíos profesionales. Si quieren, gracias, Agustín. Sí, efectivamente, a ver, para contestar un poquito a Piero la pregunta, digamos que yo hice mi doctorado justamente en el área de sistemas, productos, servicios sustentables, la transformación de ofertas centradas en productos a ofertas centradas en servicio, en funcionalidad, ¿cierto? Y mi respuesta, yo también quiero ser digamos que tan positivo como Agustín y pensar que vamos a vivir una transformación fuerte hacia esa línea de trabajo. Yo no me atrevo a decir digamos que un escenario de tiempo específico, 50, 60 años, no sé, yo creo que estamos viviendo la transformación y cada vez vamos a ver más ejemplos de este tipo de ofertas basadas en servicios, en funcionalidad. Pero aquí también quiero ser un poco conservador y digamos que mandar como dos mensajes. Uno, digamos que un modelo 100% sustentable no existe y no va a existir probablemente. O sea, casi que toda intervención humana genera impactos. Digamos que queremos que esos impactos se minimicen, queremos que esas externalidades negativas las podamos reducir al máximo, pero existen. O sea, digamos que, a ver, si hacemos minería, por más responsable que sea, la misma explotación del mineral va a generar una huella sobre un ecosistema y eso difícilmente lo vamos a poder evitar. Entonces, a lo que voy es, el objetivo, y yo creo que eso es importante que todos lo tengamos en la cabeza, no es pensar idílicamente en un mundo 100% sustentable donde no se genere ningún tipo de impacto. Eso probablemente no va a pasar. Pero sí podemos pensar en un mundo en donde esos impactos estén minimizados, en donde le demos la capacidad al planeta de recuperarse y de renovarse y hagamos una gestión de recursos mucho más responsable de alguna otra forma y podamos vivir en cierto nivel de armonía con el planeta, en donde digamos que haya un balance efectivamente entre el beneficio económico que queremos buscar a través de nuestros modelos económicos, pero también un desarrollo social y digamos que las necesidades sociales satisfechas y efectivamente un medio ambiente, digamos que saludable y que nos permita como digamos que vivir de alguna forma positivamente en el planeta. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje que quería mandar sobre el tema de la transformación es que hay variables que son complejas y que incluso se pueden, digamos que alejar un poco del diseño mismo.
Y voy al tema, uno de los temas que mencionaba Agustín, que era el tema de la movilidad. A ver, los primeros sistemas, productos, servicios de carros compartidos, de autos compartidos, surgieron en países nórdicos hacia los años 2000 o incluso un poquito antes, y empezaron a funcionar bien. Y entonces esta idea de, mire, usted no necesita el vehículo, lo que usted necesita es el servicio que le presta el vehículo de ir del punto A al punto B, no tiene que pagar seguro, no tiene que pagar reparación, nosotros nos encargamos de la gestión de la flota, utilizamos insumos que sean sostenibles, utilizamos vehículos que tengan consumos de combustible menores. O sea, digamos que en la teoría e incluso en la práctica empezó a funcionar muy bien. Trasladamos esos mismos sistemas a otras geografías de alguna otra forma y la cosa no necesariamente siempre funciona, y no funciona porque el sistema esté estrictamente mal diseñado, sino porque hay variables en este diseño que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el gusto por la propiedad. Todavía, y digamos que no podemos, digamos que cerrar los ojos y pensar que no, pero a muchos consumidores, a muchos usuarios todavía les gusta tener la propiedad de las cosas. ¿Por qué? Porque culturalmente así ha sido, porque el producto muchas veces representa un estatus social de alguna otra forma. Entonces, no es fácil de alguna otra forma convencer necesariamente a una persona que de pronto ha estado ahorrando durante muchos años para comprarse un vehículo que tiene una emocionalidad y un montón de cosas asociadas. Decirle, mire, no lo compre, arriéndelo, úselo, páguelo solamente cuando lo use. O sea, mucho del tema tiene que ver con el diseño, pero el diseño también tiene que ver con entender la complejidad de la cosa y de esa transformación hacia la funcionalidad, y diseñar el servicio de forma tal que podamos satisfacer esas necesidades no solo funcionales, sino también emocionales, sociales, que tienen las personas a través de los productos, o que satisfacen a las personas a través de los productos. Entonces, para resumir, la transformación está sucediendo, va a seguir sucediendo. No va a ser una cosa necesariamente fácil ni de la noche a la mañana. Vamos a tener que hacer esfuerzos y sacrificios, y vamos a tener que trabajar por diseñar sistemas y soluciones que en realidad, digamos que cubran toda esa complejidad. Digamos que no podemos ser reduccionistas en el sentido de ser estrictamente funcionales y pensar que la función es la que va de alguna u otra forma a motivar todos los cambios, porque en la realidad no va a ser así. Vamos a tener que incluir muchas más cosas en el diseño de esos sistemas. Genial, muchas gracias. Me emergió una cosa muy de lo que estaba comentando Ricardo recién, sobre cuál es la limitante hoy día de adoptar estos modelos de economía circular. ¿Es la tecnología, es la ciencia, es la materialidad, o son las personas? ¿Es el aspecto social lo que más cuesta? Y otra pregunta para que a lo mejor pueden ahí hacer el link. Yo soy computing, estudio computación, y me encantaría saber cuál es el aporte que puede hacer la computación a la economía circular, entendiendo que ya estamos hablando de las tecnologías 4.0 y todo el tema. ¿Cómo lo ven ustedes también ese lado? Mira, te respondo rápido para darle la palabra a Carlos y Agustín para que sigan tratando el tema. Tecnológicamente estamos en un punto, yo creo que muy, digamos que muy ventajoso. Digamos que el desarrollo tecnológico en los últimos 50 años ha sido gigantesco, nos ha puesto en una capacidad, por ejemplo, de lo que te decía antes, de medir impactos, de saber dónde se están dando, de hacerle trazabilidad a las cosas. O sea, la tecnología nos ha puesto en un punto muy importante. La tecnología, como lo mencionaba Carlos, también nos ha dado posibilidades de desarrollo de materiales que antes no conocíamos, no podíamos desarrollar. Entonces, tecnológicamente, vamos a seguir avanzando, pero yo no creo que en este momento sea el obstáculo fundamental. No. Yo creo que en este momento el obstáculo está un poco en romper la inercia de un sistema económico o un sistema de desarrollo que lleva 200 años funcionando y en el que todos vamos como de alguna u otra forma como montados en un tren, y tenemos que decir, no, espere, tenemos que empezar a bajarnos de este tren y empezar a buscar diferentes alternativas, y ahí el cambio social es muy importante. Digamos que lograr el cambio social, pero lograr el cambio social, no, digamos que no es un tema estrictamente decirle a la gente, mire, compórtese ahora así. No, es una mezcla de cosas, es una mezcla de educación, es una mezcla de ofrecer soluciones, ofertas que sean atractivas para la gente y para satisfacer sus necesidades. Tiene también que ver con legislación, Piero, tiene que ver también con ejercer ciertos controles y limitar ciertas cosas para que digamos que vayamos como en la dirección que queremos ir. Entonces,
yo me atrevería a decir que sí, si lo viéramos desde ese punto de vista, si quisiéramos ser como tan tajantes, el tema social y la transformación social, yo creo que es la que más nos va a costar trabajo y nos está costando trabajo a nivel tecnológico. Yo creo que tenemos las herramientas para hacerlo. Y para completar tu pregunta, el tema de la computación, muchachos, ustedes están en una posición tremenda. Digamos que hoy en día con temas de inteligencia artificial, con el manejo de datos, el análisis de datos, el análisis de información, la medición digamos que de impactos, o sea, tienen muchas posibilidades de aportarle a la construcción de esta economía circular. Además, como cuña, la mayoría de estos sistemas, productos, servicios de los que yo hablaba, como por ejemplo el carro compartido, yo me atrevería a decir que el 90%, si no el 100%, dependen de herramientas tecnológicas para que la cosa funcione. Desde la aplicación que la persona usa para poder reservar el sistema, hasta la tarjetica que toca utilizar para poder desbloquear el carro y poderlo prender. O sea, hay un montón de tecnología y de infraestructura tecnológica involucrada en estos sistemas producto servicio. Y si te das cuenta, haz tu propia revisión. Los emprendimientos que surgen en el área, la mayoría surgen de áreas de tecnología, o sea, digamos que con un componente tecnológico muy alto, muy alto. Entonces, ahí tienen yo creo que muchísimo por aportar. Carlos, Agustín, no sé qué piensen al respecto. Sí, me gustaría también sumarme ahí. Y respondiendo a particularmente al área de inteligencia artificial o particularmente como lo preguntó Piero, como computación, yo creo que es trascendental incorporar herramientas de computación a la economía circular, no solamente en el seguimiento y en el ruteo de los productos como el cobre, sino también en generar la mejor combinatoria para generar, por ejemplo, biodegradabilidad. Si yo tengo un material que es biodegradable por sí solo, no garantiza que al mezclarlo con otro, o al generar un biomaterial, también lo sea. Y si nosotros tenemos los índices de biodegradabilidad, sí podemos hacer infinitas combinatorias con bases de datos que nos pueden dar un input final de biodegradabilidad. Y eso, en escala humana, significaría invertir en plata, invertir en tiempo, hacer la mezcla en laboratorio. Y si tú le pasas la base de datos tal cual a un algoritmo, es capaz de hacerte infinitas combinatorias y más aún es capaz de aprender. Si fuera un algoritmo de Machine Learning o de Deep Learning, y es capaz de hacer en muy poco tiempo lo que el humano podría hacer en años. Entonces, en ese sentido, sí nos tenemos que apoyar totalmente la tecnología para lograr un desarrollo sustentable. Hay muchas formas y muchas aplicaciones que lo pueden hacer, también como lo hace The Not Company, generando comida en base a vegetales, haciendo infinitas combinatorias de textura, color, sabor para poder imitar un producto que inicialmente era basado en animales. Pero insisto que acá no va solamente por la tecnología es trascendental, pero si antes no hay un aspecto social, de todas maneras la tecnología no tendría sentido. Por ejemplo, si nosotros ponemos muchas composteras, pero la gente no sabe compostar, tampoco tiene sentido. Si a la gente le enseñamos a programar, pero no le enseñamos la importancia antes de la sustentabilidad, tampoco va a tener mucho sentido. Con la misma inteligencia artificial puede hacer una bomba. Entonces, insisto, va mucho en entender el rol que le vamos a dar a la tecnología. Ahora, el escenario es optimista, por lo menos en Chile. El 4 de agosto de este año se planteó la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos Domiciliarios, la publicó el Ministerio del Medio Ambiente, la ministra Carolina Schmidt, donde se proponen metas bastante ambiciosas y bastante buenas para 2030, de poner 500.000 composteras, distribuir 500.000 composteras a distintos hogares del país, y llevar 5.000 composteras a recintos educacionales. O sea, en 2030 en Chile vamos a aumentar los porcentajes de compostaje, ya que hoy día son muy bajos. Según las cifras del medio ambiente, del Ministerio del Medio Ambiente, este año solo el 1% de los residuos orgánicos domiciliarios se está reciclando o se está reutilizando. Y la meta a 2030 en Chile es aumentar ese número a 66% con esta Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos Domiciliarios. A eso se suma la ley de la responsabilidad extendida al productor, que se promulgó en 2016, como dijo Ricardo, que ha sido trascendental para aumentar el reciclaje. Pero ahora nos falta aún esa patita nueva, que es la del compostaje, y vamos en buen camino con esta Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos que planteó el Ministerio del Medio Ambiente, que ha pasado un poco a segundo plano, no se ha hablado mucho por el tema
de la pandemia, por supuesto. Pero insisto que acá, aunque tuviéramos 500.000 composteras, aunque en casas, tuviéramos 5.000 composteras en recintos educacionales, si a la gente no le enseñamos antes, desde la educación, a compostar, cómo se composta, qué cosas se pueden compostar, qué cosas no se pueden compostar, en qué ambiente se pueden compostar, tampoco tiene sentido la tecnología. La tecnología toma sentido sí y solo si la usamos para el bien, la usamos para la sustentabilidad. Y para eso primero tenemos que educar a la población. Vamos por un excelente camino, muy optimista. Podría ser mejor aún, estamos trabajando para eso. Pero efectivamente, Piero, yo creo que va primero el aspecto educacional, cultural, y después el cómo utilizamos la tecnología, que va a ser trascendental para lograr un verdadero desarrollo sostenible. Yo creo que ya han mencionado todo con respecto a las dos partes de la pregunta de Piero, pero a ver, algunos puntos que creo que son fundamentales. Sí, de todas maneras, yo creo que la principal traba está en los sistemas de, al final, como tener este pensamiento más sistémico, ¿no es cierto? De entender cuáles son los flujos de producción, cuáles son los flujos monetarios, de materiales, de impacto, para ir destrabando como distintos sectores alrededor de la economía circular y poder ir armando estos como núcleos circulares y que no queden tan aislados, que sean tan de nicho, ¿no es cierto? Ahí hay una traba enorme, pero que al final cada vez más personas o actores se van convenciendo de que es una buena idea poder implementarlo, hacerlo y que reporte beneficios. Y por el lado de las tecnologías de la información, claro, son fundamentales para la aplicación de la economía circular. Ricardo mencionaba, claro, en los sistemas productos y servicios es la tecnología habilitante para resolver esos problemas resignados alrededor del uso y consumo más sostenible. Y es más, hay un paper que se llama The Circular Economy Handbook, que lo publicó la consultora Accenture el año pasado, y que describe y repasa las 27 tecnologías emergentes, tanto físicas, digitales y biológicas, que están como propulsando la industria 4.0 con un cruce circular, ¿no es cierto? Hacen un estudio de estas 27 tecnologías, identifican cuáles son las que están implementando los líderes en el cambio, y efectivamente Internet de las Cosas, cloud computing, inteligencia artificial, deep learning, machine learning, se llevan, no sé, el 56% de las preferencias en todo tipo de industria. O sea, si hacemos el zoom a sistemas, productos, servicios, claramente es el 90, 95. Por lo que, sin duda, bueno, también sumado a todos los sistemas de trazabilidad que ya veníamos hablando, o sea, es un campo súper fértil y ávido de poder escalar bajo la ley de Moore, ¿no es cierto? Y que pueda duplicar su capacidad de innovación año a año. Buenísimo. Ahí, o sea, el cambio, ahí surgió otra pregunta de Tomás Pumarino, que menciona cómo se puede entender o qué diferencia hay que hacer cuando vemos los procesos de desarrollo sustentable en lugares de bajos recursos. Como ahí el factor cultural quizás, como se mencionaba antes, puede ser determinante en el momento de tomar esas decisiones. ¿Cómo afecta? No sé si tienen alguna perspectiva ahí al respecto. Sí, lo que se habla mucho con respecto a los países más emergentes o de escasos recursos es que como no han implementado sistemas de producción hipercomplejos o de consumo hipercomplejo o de uso hipercomplejo, están como en una posición que uno tiene como la materia prima para poder construir un sistema que como que se salte y incorpore todos los aprendizajes de países que ya han recorrido la ruta más larga, ¿no es cierto?, de países europeos o emergentes. Entonces, hay mucho, incluso la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos es parte de un programa que financia Canadá. Y es porque, claro, los países que les sobran las lucas, por así decirlo,
prefieren invertir en pilotos y en que se hagan las cosas bien de una sola vez en países que aún no tienen mucho avance, como en este caso y para muchos otros. Chile es un candidato, ¿no es cierto? Pero cuando empezamos en la África subsahariana, en el sudeste asiático, hay un montón de iniciativas en mejor recolección de residuos, pero que no siguen la lógica de las leyes REP y todo, o sea, van directamente a los productores, aprovechan cuáles son las cosas que sí se están haciendo bien, por ejemplo, no sé, se venden comida en platos de hojas de plátano. Entonces, eso ya naturalmente es compostable, biodegradable y eso se escala y se ve la forma de cómo metiéndole algo de tecnología puede pegarse el salto y no pegarse todo el paso por los plásticos de un solo uso, baja capacidad de recolección, migración de plástico a los mares, aunque hay correlaciones entre el PIB per cápita y algunos impactos medioambientales, pero en general es opuesto, o sea, a mayor PIB per cápita las emisiones son mayores por persona. Entonces, ahí se pone de manifiesto que hay una oportunidad de innovación y hacer las cosas muy bien, pero desde el principio, y es como lo mismo que estamos hablando, así que la basura es un error de diseño, los desperdicios son un error de diseño, y si uno parte un negocio de cero, como que tiene toda la oportunidad de ahorrarse ese 80% de esos impactos, lo mismo ocurre, o esa misma como hipótesis podría plantear para economías que no están tan desarrolladas, que está todo por hacerse, y ahí es donde muchos de los países y organismos internacionales como el World Economic Forum o el World Bank, la ONU, a través de su brazo de acción climática, están impulsando para poder que eso sea una realidad. A ver, sobre el tema de países con recursos limitados, sí, digámoslo como lo planteó Tomás, países pobres, sí, países que no tienen de alguna otra forma, digamos que la capacidad económica a veces. Yo creo que aquí la discusión no es menos sencilla, no es menos compleja, perdón. Digamos que, a ver, lo voy a plantear como a veces se lo planteo a mis estudiantes. Lugares donde nunca han tenido energía eléctrica por generaciones, digamos que no ha llegado. Llega por primera vez porque de alguna u otra forma, bueno, estamos avanzando en el desarrollo de infraestructura, ¿cierto? Y ahora que tienen la posibilidad, entonces les decimos, no, pero espere, no pueden consumir tanto, o sea, no pueden comprar lavadora, televisor, porque eso es consumo de alguna u otra forma, y llevan esperando 4 o 5 generaciones para poder hacerlo. Eso es hasta un cierto punto de vista un poco, no solamente, digámoslo, injusto, para no utilizar una palabra un poco mayor, ¿cierto? Entonces, a ver, tenemos que entender que sí, digamos que los países de alguna u otra forma, digamos que más poderosos económicamente, han desarrollado sus economías a partir de las materias primas de muchos de los países que hoy consideramos pobres, y digamos que han generado gran parte del problema en el que estamos ahorita de consumos excesivos, de procesos de transformación contaminantes. Entonces, yo creo que la solución no es tan fácil como para decir homogéneamente en el planeta lo que tenemos que hacer es esto. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer una diferenciación. O sea, yo creo que este plan de desarrollo sostenible, no nos tenemos que olvidar que no solamente es el tema ambiental, también es el tema social. O sea, digamos que es una idea de desarrollo social, desarrollo ambiental, desarrollo económico. Y en ese sentido, los planes y las acciones no pueden ser iguales para Bélgica, Francia, que para un país tan, digamos que con tantos problemas como los está teniendo ahorita Haití, aquí en Centroamérica, o África subsahariana. O sea, las políticas, los planes de acción no pueden ser los mismos, porque es que las condiciones culturales son diferentes, las condiciones de desarrollo son diferentes, las experiencias son diferentes, y no podemos caer en la trampa de decir, listo, ya que nos dimos cuenta que el modelo no funciona, entonces lo que tenemos que hacer es disminuyamos el consumo y quitarle la oportunidad a muchas personas que ni siquiera tienen sus necesidades básicas satisfechas, la oportunidad de satisfacerlas. Eso aparte de ser injusto, digamos que no es ético de alguna otra forma pensar de ese tipo de forma. Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar que los países con pocos recursos o países pobres, como lo pone Tomás, tienen digamos que lo que dice Agustín, tienen una ventaja de ver que definitivamente los errores que sucedieron en otra parte, poder, digamos que, no sé, interiorizarlos y no cometerlos, ¿cierto? Pero tampoco les pidamos, digamos, que pasen de un modelo de subdesarrollo a un modelo de desarrollo sustentable
digamos que al 100%, eso no va a pasar. O sea, vamos a tener que considerar que necesitamos construir infraestructura, necesitamos proveer servicios básicos, necesitamos, o sea, y eso va a generar consumo y eso va a generar impactos. Hagámoslo de la mejor manera posible, con políticas que se ajusten de alguna otra forma a la región, que se ajusten al país, a sus dificultades, a sus modelos de desarrollo. Y yo creo que en la medida en que seamos conscientes de esas diferencias que existen alrededor del mundo y que no pretendamos que una sola política o que una sola acción le cuadre a todo el planeta en función del desarrollo de estas economías circulares, la cosa va a funcionar. Obviamente, estos países con bajos recursos van a necesitar mucho apoyo y aquí el apoyo no necesariamente es económico 100%, o sea, dentro de eso también, pero van a necesitar apoyo de transferencia de tecnologías, van a necesitar apoyo de procesos educativos, van a necesitar otro tipo de ayudas que no son necesariamente simplemente colocar dinero en una cuenta bancaria para que se solucione el problema. Es un poco como mi visión del tema, Clemente. Yo también quiero aportar ahí esa pregunta que es muy, muy buena. ¿Cuál es su punto de vista en relación al desarrollo sostenible en países pobres? Bueno, tal como comentaron tanto Agustín como Ricardo, el desarrollo sostenible va mucho más allá de consumo. Si la pregunta es por desarrollo sostenible va mucho más allá del espectro de producción, consumo y uso responsable y va por muchos más objetivos de desarrollo sostenible, como la reducción de las desigualdades, la reducción de la pobreza, del hambre cero. El desarrollo sostenible es algo bastante amplio, es un modelo que seríamos capaces de proyectar infinitamente y es capaz de sostenerse y de vivir bien. Por eso es tan difícil de generarlo, porque hoy día si proyectamos esto infinitamente, se nos acaban los recursos y no es sostenible. En el caso de los países pobres, yo creo que desde el punto de vista, desde la pobreza, y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, de hambre cero, por ejemplo, ya no hay un desarrollo sostenible ahí, ¿ya? Y es nuestra misión como país en vías de desarrollo, y la misión de otros países también, poder apoyar a esos países a salir adelante, porque la sustentabilidad es algo de todos, es algo en conjunto, no es algo que sea excluyente o solo para algunos, la sustentabilidad es para todo el mundo y ese es el objetivo de las Naciones Unidas, que efectivamente sea para todo el mundo. Ahora, también hablando de desarrollo sostenible, ahí está el tema de el ODS, salud y bienestar. Allá también hay muchas enfermedades que son fácilmente transmisibles y que evitan también el desarrollo sostenible en muchos sentidos. Entonces, en muchos sentidos se cae el concepto de desarrollo sostenible en países con menos recursos. Ahora, mi punto de vista respecto a eso es que debiéramos adoptar, y acá quiero citar a una economista de la Universidad de Oxford que se llama Kate Raworth, que escribió la teoría de la dona, la teoría económica de la dona, que apunta que en vez de todo irse hacia afuera, como lo estamos haciendo hoy día, se tiene que ir todo hacia su centro, ¿no? Todo lo que estamos haciendo hoy día se tiene que ir hacia el centro. Y congregar todo en un conjunto, en una unidad, ya entendiendo la economía, entendiendo la revalorización de residuos, entendiendo las enfermedades, entendiendo la pobreza, entendiendo todo lo que en su conjunto congrega el desarrollo sostenible, la igualdad de género también. O sea, hoy día, por lo menos de mi punto de vista, no es posible que haciendo un mismo trabajo, un hombre pueda ganar más que una mujer o que otra persona que se identifica con otro género. Entonces, en términos de desarrollo sostenible, yo creo que nos falta mucho, no solamente en países desarrollados, sino que a nosotros también. Y me encantaría que como país nos basáramos en la teoría económica de la dona de Kate Raworth, que basa este modelo no en crecer infinitamente, sino que en prosperar infinitamente. Yo creo que eso es justamente la sustentabilidad. Dejar ese modelo lineal de crecimiento infinito, que en algún momento se termina, y pasar este momento de pensar en prosperar, de cómo vivir bien, cómo convivir bien en un lugar. Esa es la pregunta que al final intenta responder la sustentabilidad. Y creo que es trascendental para que lo podamos lograr. Y adicionalmente le podríamos agregar la teoría de un gran filósofo economista que se llama John Rawls, que escribió esta teoría súper contemporánea, que escribió un libro que se llama Justicia Distributiva, que habla cómo podemos al final emparejar la cancha, o sea, cómo que tú hayas nacido en algún lugar no te limite a poder salir adelante. Y eso también es sustentabilidad,
también hay educación de calidad, también hay igualdad de oportunidades, y eso también es desarrollo sostenible. Y a eso también tenemos que aspirar, no solamente en los países pobres, sino también en Chile, sino que en Canadá, sino que también en cualquier parte del mundo. Buenísimo. Creo que vamos a estar con los últimos 10 minutitos, así que si es que alguien tiene alguna otra pregunta, por favor que la haga. Yo quería preguntarle a usted, si más aterrizando quizás en Chile, acerca de la ley REP, si es que ustedes saben más o menos, me imagino que sí, quizás describir un poco más las implicancias que tiene en la industria, en los procesos, en nosotros mismos, de qué manera nos va a afectar y también quizás con una segunda patita, qué oportunidades ven, ya sea oportunidades de negocio o de hacer nuevas políticas, etcétera. Sí, ahí particularmente a nosotros como Triciclo nos toca trabajar un montón con la ley REP y asesorando empresas y es prácticamente como el flujo de llegada de la gran mayoría de los clientes porque lo ven como con preocupación o con ansiedad en algunos casos. Entonces, así en términos generales, la ley REP establece 6 productos prioritarios en que los que venden, importan o enajenan estos productos se van a tener que hacer cargo de ciertos porcentajes de su valorización final. Esas categorías son envases y embalaje, aceite lubricante, batería, pilas, residuo electroelectrónico y medicamento o neumático. Neumático fuera de uso. Ahí están los 6. Entonces, cada uno tiene su marco de trabajo claro. Hay algunos que están más avanzados que otros, particularmente el de neumático y envases de embalaje son los que están más avanzados y han definido sus metas de recuperación. Entonces, se ha convertido como una hoja de ruta también para poder desarrollar nuevos negocios, para poder innovar, entendiendo súper bien también cuál es el alcance territorial y cuáles son como las distintas restricciones activas que van ocupando este como aparato regulatorio y cómo las empresas se van ajustando a ello y empiezan a cuestionar ya siempre como un primer pasito incluso para poder cuestionar el modelo de negocio, ¿no es cierto? Y explorar otras formas de producir y entregar los bienes y servicios. Entonces, la implicancia que va a tener para nosotros, para consumidores, es que nos vamos a ver ya cada vez más cercanos a sistemas de recolección de residuos reciclables casa a casa. Se ha declarado que el 80% de las viviendas de Chile van a tener esa cobertura al año 2030. También va a haber mayor cobertura de puntos limpios, dado el alcance territorial y el cruce con las poblaciones flotantes, que tiene que haber al menos una de esta infraestructura en poblaciones mayores entre 200.000 y 40.000 habitantes. Entonces eso significa que en los próximos 5 años se van a instalar alrededor de 360 puntos limpios. También vamos a ver a las marcas haciendo más cambios de materialidad, comunicando mucho mejor. De hecho, ahora acaba de salir el acuerdo de producción limpia ecoetiquetado, en que se están reconociendo todos aquellos productos que tienen la capacidad de poder cerrar el ciclo localmente y que son súper buenas noticias también para ayudar al consumidor final a tomar mejores decisiones con el siguiente ciclo de uso. Y a nivel de municipios también, el aparato de funcionamiento de las leyes REP, o al menos de envases de embalaje, que se van formando sistemas de gestión, que son entidades sin fines de lucro de distintas agrupaciones de empresas, que van celebrando convenios territoriales con distintos municipios. Entonces también van a inyectar más recursos a un área que históricamente ha sido muy, muy golpeada por lo mal diseñado que está, ¿no es cierto? Los que pagan la basura al final del día son un porcentaje muy pequeño de las viviendas porque viene anexado al pago de contribuciones sobre DFL2. Entonces, no sé, pues el
80%, 75% de los municipios no tienen los recursos necesarios para poder gestionar ni siquiera la basura, o sea, ni siquiera pensar de los residuos reciclables u orgánicos. Entonces, ahí vamos a ver que va a haber un flujo de recursos en profesionalizar y mejorar los sistemas de gestión, y que naturalmente de la mano tiene que ir con mejor comunicación y llegar a los vecinos y ciudadanos para que eso ocurra, porque si que no lo cumplen los sistemas de gestión, que son agrupaciones de empresas, van a tener que pagar multa. Entonces ya no se va a quedar solamente las buenas intenciones, o sea, vamos a esperar que esta cuestión acelere mucho, mucho, mucho. Para complementar tu pregunta, Clemente, con lo que ya dijo Agustín, que explicó, digamos que muy, muy bien, digamos que como las implicancias de alguna otra forma de la ley REP, tú preguntabas por tema de oportunidades y emprendimientos y negocios. Yo creo que ahí hay una oportunidad gigantesca. A ver, pensemos un poquito en lo que pasó en Europa en los últimos 20 años, cuando empezaron a generar como todo este tema de directivas de, por ejemplo, en la parte de electrónicos, que le dijeron a grandes compañías como, no sé, Dell, Hewlett Packard, cosas de esas, mire, tienen que recuperar un porcentaje importante de sus productos, de los productos que ustedes llegan a, digamos, que ponen en el mercado. Cuando vemos en la práctica, estas compañías no se encargan de esa recuperación en la mayoría de los casos, no lo hacen directamente. Lo que pasa en realidad es que se generan otros actores, digamos que se crean otros actores en los sistemas, que son los que se encargan de esa recuperación. Entonces, Hewlett Packard contrata a esta empresa que es local, que conoce el mercado local, que tiene una red de alguna otra forma de recolección local, y le paga porque haga la recolección. Entonces, hay una oportunidad de negocio para esta nueva empresa que va a trabajar para cumplir las cuotas de estos grandes productores, y aquí pueden surgir cosas similares. Digamos que grandes productores de empaque o grandes, digamos que empresas que colocan mucho embalaje, por ejemplo, en el mercado, o neumáticos y eso, tienen la responsabilidad de cumplir la cuota, pero pensémoslo en el sentido de que ese no es su negocio primario, esa no es digamos que ese no es el core de su negocio. Entonces, van a tener muchos incentivos para ver quién lo puede hacer más eficiente que ellos. ¿Quién me dice, mire, yo lo hago y se lo hago a un buen precio y yo me encargo de esta recolección? Y habrá otro que surge y dice, mire, yo me encargo, no, digamos que ya una vez recogidos los productos, de la separación para que después se pueda hacer una disposición final adecuada. Entonces, oportunidades con este tema de la ley de responsabilidad extendida del productor van a surgir. El tema es reconocer esas oportunidades y digamos que estar como atentos a qué puedo yo o cómo puedo yo participar de estos sistemas circulares que se van a generar alrededor de directivas como la ley de responsabilidad extendida del productor, que hoy en día entra con 6 productos prioritarios, pero que a futuro tiene una lista mucho más grande de productos que tienen que entrar en esa mecánica de responsabilidad extendida en la producción y el consumo. ¿Sí? Entonces, oportunidades van a haber, yo creo, Clemente. Buenísimo, muchas gracias. Yo creo que hay un amplio espacio ahí para pensar cómo captar esos recursos, y el día de mañana las empresas van a estar necesitándolo. Bueno, estamos casi al final de la conversación. Creo que fue muy interesante, al menos yo lo pasé muy bien. Quería agradecerle a ustedes por aportar con su presencia y con su sabiduría. Y nada, pues darle las cordiales agradecimientos a todos quienes estuvieron aquí. Este es el último día del ISEL, del Seminario Internacional. Y nada, pues muchas gracias por venir. Espero tengan un lindo fin de semana. Gracias, Clemente. Muchas gracias por la Muchas gracias, Clemente. De nada. Muchas gracias, Gracias por... antes. Genial. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias a los Muchas gracias. Ahí no voy a Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un gusto haber compartido con Carlos y con Ricardo. Así que Gracias, Agustín. Gracias, igualmente. mucho. Igualmente, Chao, chao. muchas gracias a todos los participantes. que estén bien. Chao. Chao, que les vaya bien. Igualmente.